Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el profesor Javier Precioso. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, sí, sí. Bueno, la idea de hoy es hablar sobre el comunismo de Karl Marx y Javier, esto no entiende, es comunista, es marxista, ¿no? ¿Sos marxista, ¿no, Javier? ¿O no? En términos políticos, sí, pero bueno, también estoy desarrollando en este momento una tesis de posgrado sobre el pensamiento de Karl Marx, centrándome en algunos puntos, por ejemplo, la cuestión de la subjetividad de Marx o la relación entre el pensamiento previo a Marx, los socialistas utópicos, los jóvenes hegelianos, el propio Hegel. Eh, en estos momentos me estoy ocupando bastante de cómo les llaman, ¿no? Del cabezón. Pero bueno, tengo un de curso eh, bastante amplio, diría yo, porque yo no llevo a Marx eh, como un amigo, sino como un crítico. Eh, pero bueno, mi acercamiento a Marx se debe gracias a los profundos estudios que desarrolló Enrique Dussel Sí. desde la teología de la liberación y desde la filosofía de la liberación y el pensamiento de colonial. Fue Dussel el que me acercó nuevamente eh, a Marx. Yo tuve un paso por el peronismo de izquierda bastante crítico de Marx y bueno, eso me sirvió de alguna manera para acercarme y bueno, estudiarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente él dijo que no? Eh, y bueno, las distintas interpretaciones que hay en torno a su vida, su obra. Es un pensador muy vilipendiado. eh, Principalmente por razones políticas. Eso es claro. Sus adversarios políticos tienen la intención de derribarlo. Eso es una cuestión lógica. Pero es un pensador bastante excluido de la academia, a contrapelo de lo que se dice, ¿no? Que hay muchas teorías de conspiración en torno a su vida y a su pensamiento. Pareciera que son todos los profesores de filosofía o de sociales, son todos marxistas, cuando en realidad es un pensador que se ve poco y nada. Yo, por ejemplo, en filosofía apenas lo vi. O sea, me metí yo solo. Lo único que se ve o lo que me dieron a mí fueron los manuscritos económicos filosóficos de 1844. O sea, su obra temprana, que encima es lo último que se empieza a descubrir de su obra, porque son manuscritos que aparecieron aproximadamente en la década de 1930, que incluso cuestionaron la visión de lo que en aquel entonces era el Estado soviético, que es el primer Estado socialista de la historia. La visión que tenía la Unión Soviética empezó a ser cuestionada por estos nuevos descubrimientos y demás. Pero bueno, a diferencia de lo que se cree, es un pensador bastante marginal. Casi ni se lo estudia. Bueno, eso también me llamó la atención. El hecho de que cada vez que aparezca, no sé, hoy en día en las redes sociales una publicación sobre su vida o su obra, se arma un quilombo eh, tremendo, tanto a favor cuanto en contra. Pero bueno, nada. Hoy en día lo estoy estudiando bastante. Tuve, como te conté, mi etapa de acercamiento a la filosofía de la liberación. Pasé por la fenomenología de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, en fin. Eh, Así que bueno, sí, políticamente soy un marxista. Hoy en día convencido, pero bueno, eh, hay que tener cuidado con las etiquetas, porque qué se entiende por marxismo, por marxista, es también toda una discusión. Eh, Pero sí estoy a favor de, por ejemplo, la liberación de los oprimidos, en este caso, o la clase trabajadora con toda su complejidad, ¿no? Compuesta por empleados, semiempleados, desocupados, mujeres, disidencias, etcétera. Buenísimo. Bueno, si bien yo no soy marxista,
pero me pareció fundamentalmente importante escuchar a Marx desde alguien más, de acuerdo con su obra, porque soy de la idea de que cada autor tiene que tener su propia voz para expresar sus ideas. Y este video es más que nada para mis alumnos, pero también para cualquier otro interesado, mis alumnos de la escuela donde yo trabajo. Bien, empezamos por la primera pregunta. Obras de Marx, objetivos, y en qué obra desarrolla Marx su pensamiento político, porque, por ejemplo, el Manifiesto Comunista es un libro que no desarrolla ampliamente todos sus pensamientos, sino que es más dedicado a los obreros, y Capital es un libro de economía, más que nada. Entonces, ¿en qué libro Marx desarrolla su pensamiento político? Bien, bien decís que el manifiesto sí es un manifiesto, no es una obra destinada a un público académico, que es donde más se suele estudiar a Marx hoy en día, ¿no? En el ámbito de la academia. Eh, el manifiesto es un texto breve de unas 50 páginas aproximadamente, eh, publicado en el año 1848, encomendado a Marx. Su redacción fue encomendada por, eh, en ese momento, lo que se conocía como la Liga de los Justos. La Liga de los Justos era una asociación de obreros, más que nada ingleses, pero en realidad, si uno analiza la situación de la clase obrera en Inglaterra, que de hecho ese es el título de una gran obra de Engels, ¿no? La situación de la clase obrera en Inglaterra, es ese texto el que lo despierta Marx, de algún modo, hacia las cuestiones vinculadas a la economía política. Eh, en el manifiesto hay eh, ciertas ideas generales que después Marx va a desarrollar más en profundidad, y hay una especie de programa de transición con respecto a, bueno, la finalidad y tarea de los comunistas y qué deben hacer en caso eh, de tomar el poder. Marx lo escribe y, bueno, los comparten esto, la visión que tenían los obreros también, eh, pensando en el proceso revolucionario que se estaba viviendo en 1848. Son procesos revolucionarios que después no van a llegar a buen puerto, y es ahí cuando Marx se encierra a estudiar eh, a partir de 1850, cuando se asienta finalmente en Londres. Pero bueno, ¿cómo llega Marx a convertirse en un militante político? En una época tan dura, porque pensemos, Marx nace el 5 de mayo de 1818, en lo que en castellano sería Treveris. Nace en el reino de Prusia, en alemán Preußen, eh, que no es precisamente lo que hoy conocemos como Alemania, o Deutschland. Lo que es hoy en día Alemania, como Estado unificado y demás, es algo que en aquel entonces no existía. Prusia era un conjunto de provincias, por así decirlo, o estados que se encontraban separados. Todo esto va a culminar después con el proceso de unificación alemana y el establecimiento del primer Reich, ¿no? Bajo el ala de Bismarck. Marx y Engels vivieron este proceso en carne propia. Pero bueno, Marx era hijo de rabinos, o sea, Marx es de familia judía, no solo en cuanto a profesión religiosa, profesión de fe, sino también en cuanto a cultura, crianza, enseñanza, etcétera. Eh, de parte de madre y de parte de padre, Marx era hijo de una tradición rabínica de más de 400 años. Eh, el que rompe de alguna manera esa tradición es el padre, que se llamaba Herschel, o sea, en hebreo. Pero bueno, el rey de Prusia
obligaba a los judíos, aquellos que quisieran trabajar en puestos oficiales en el Estado, el padre de Marx era abogado, los obligaba a convertirse al protestantismo. Pensemos que en Alemania, o bueno, en aquel entonces Prusia, a partir de las reformas de Lutero, el protestantismo tiene un peso importante, o sea, la mayor parte de la población alemana está compuesta por protestantes. Los católicos están más que nada en el sur, en Baviera, en Heidelberg, de donde, donde era Heidegger, por ejemplo. Hay una presencia católica muy fuerte. Entonces, el rey de Prusia lo que hizo fue obligar a los judíos a convertirse al protestantismo. El padre de Marx lo hizo y se cambió el nombre de Herschel a Heinrich en alemán o Enrique en castellano. Y el apellido era Marx Levy. El Levy desaparece y queda solo Marx. Marx va a llamarse Karl Marx a secas. Y bueno, el padre no se convirtió en rabino, sino más bien un tío de Marx. Esta impronta semítica, o este humanismo semita, ¿no? Como le llama Dussel, va a impactar en la obra de Marx y también en algunas de sus expresiones. Hay un libro de Dussel que se llama, por ejemplo, Las metáforas teológicas de Marx, donde analiza esta cuestión. Em, Después, eh, Marx siempre fue una persona muy despierta. Era un niño que ya de chico quería ser poeta. Formó parte de una familia, hoy diríamos, de clase media. Tenían una buena posición, pero tampoco era que eran ricos o que eran una familia noble, como sí iba a ser la familia de la esposa de Marx, Jenny von Westphalen. Ellos dos se conocen cuando tienen 5 años y bueno, a partir de ahí no se separan nunca más. En fin, Marx se va a ir acercando a las ideas eh, filosóficas gracias al contacto que tiene con ellas en la universidad. Cuando Marx cumple 18 años, el padre lo envía a Berlín a estudiar Derecho. Cuestión que ahí en Derecho empieza a toparse con círculos filosóficos. Es ahí donde conoce a los, como se los llama en alemán, ¿no? Los Jung Hegelianer o los jóvenes hegelianos, también conocidos como hegelianos de izquierda. Esta dicotomía entre hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, o también como se los conocía, ¿no? Como alt-hegeliana, o sea, hegelianos viejos, jóvenes hegelianos, viejos hegelianos, en fin. Esta división se debe a que estos dos grupos, unos se quedaban con algunos aspectos de la totalidad del sistema hegeliano y otros con otros aspectos. Los hegelianos de derecha tienen una interpretación más conservadora del pensamiento de Hegel, más afín, diríamos, al antiguo régimen. Si bien Hegel no fue el pensador, como se cree, de el rey de Prusia o de la monarquía prusiana, ese pensador, o sea, el pensador de la monarquía prusiana fue Friedrich von Haller, Haller con H y doble L, Haller. Eh, pero bueno, pasó a la historia este prejuicio de que Hegel es el representante de la monarquía prusiana, etcétera, etcétera. En fin, el sistema hegeliano, la filosofía del derecho, lo que muestra es una monarquía parlamentaria. Pero bueno, no vamos a detenernos ahí porque no estamos hablando de Hegel. Pero bueno, los viejos hegelianos se quedaron con los aspectos un tanto más conservadores de la filosofía de Hegel y los jóvenes hegelianos se quedaron más con la parte, podríamos decirlo así, subversiva. Esta parte que Hegel hereda de la Revolución Francesa. Hegel realizó a los 28 años una traducción clandestina en una época donde había una persecución feroz. Pensemos que las cartas que se enviaban los pensadores o los artistas eran interceptadas por la policía. La monarquía sabía de qué hablaban y quiénes eran, entonces había que tener mucho cuidado. Y Hegel desarrolla su pensamiento en lo que se conoció como la restauración, eh,
monárquica, ¿no? Lo que se conoció como la Santa Alianza. Él hace la traducción de unas cartas de un revolucionario suizo que se llamaba Jean-Jacques Cart. Y bueno, en el prólogo de esta edición de cartas lanza una diatriba contra la monarquía y demás, en el sentido de que por más que hagan lo que quieran o se, no sé, o se nieguen, el curso de la historia avanza y la monarquía tarde o temprano va a disolverse. En fin, los jóvenes hegelianos se quedaron con los aspectos un poco más dinámicos, por así decirlo, o progresivos del sistema hegeliano, es decir, la contradicción, la dialéctica, la afirmación de la historia como un proceso, o mejor dicho, de la totalidad de lo que existe como un proceso, y no como algo estancado, o que va a ser así por siempre, en fin. Marx entra en contacto con estos círculos y bueno, es ahí donde conoce a Bruno Bauer, que era profesor de teología, de quien Marx, bueno, se convirtió en ayudante, pero bueno, fue una ayudantía fallida porque a Bauer lo vieron inmiscuido en protestas estudiantiles y bueno, la universidad y el rey de Prusia deciden expulsarlo de la academia y bueno, ahí Marx definitivamente se queda sin trabajo. Eh, pero bueno, es en contacto con estos círculos que Marx se empieza a interesar por la filosofía y decide realizar el doctorado en filosofía. De hecho, se lo confiesa a su padre en una carta. Y bueno, el padre le da el visto bueno y él decide estudiar filosofía y se doctora con una tesis sobre el pensamiento de Demócrito y Epicuro. Ya ahí hay una cierta inclinación hacia los filósofos materialistas. Eso ya es, de algún modo, eh, una tendencia que, bueno, se va a terminar de afianzar a lo largo de su pensamiento. La finalidad de su obra, o sea, su obra no puede estar separada de su vida, porque acá en las luchas con la monarquía prusiana, que de hecho eh, son las tensiones con la monarquía prusiana, pensemos que, por qué hablo de esto? Porque en Prusia el proceso de ilustración, o como se lo conoce en alemán, Aufklärung, ¿no? Ese es muy conocido el texto de Kant, ¿no? Que es la ilustración, Was ist Aufklärung, eh, dedicado más que nada a Federico Guillermo II, el Grande. La ilustración en Prusia no fue un proceso revolucionario como sí fue en Francia, donde terminaron decapitando a Luis XVI, los sans-culottes o los sin calzón. Nosotros diríamos los descamisados. Eh, en Prusia fue un proceso más que nada burocrático, de arriba hacia abajo, desde el monarca hacia los súbditos. Este proceso se interrumpe después con la reacción y la restauración conservadora. Recordemos que el sucesor de Federico Guillermo II es el que manda a callar a Kant y a prohibirle hablar de religión. Entonces, sigue habiendo disputas entre los que rechazan a la monarquía en tiempos del joven Marx, los que buscan la unificación alemana, los que quisieron establecer, por ejemplo, una monarquía parlamentaria y demás. Y todo esto se da en el proceso incipiente, o sea, de desarrollo incipiente del capitalismo en Prusia. Todavía convivían viejas formas, viejos modos de producción o viejas formaciones económicas basadas en el feudalismo, por ejemplo, o la servidumbre. Y básicamente, ¿qué sucede? Marx se había casado muy joven con Jenny. Jenny lo deja todo, o sea, renuncia a su herencia, a todos los privilegios que tenía su familia para seguir a su marido. Ella pensaba igual que él, esto, o sea, eran los dos. Terminaron siendo los dos fuertes comunistas. Eh, pero bueno, Marx se queda sin trabajo porque expulsan a Bruno Bauer de la academia
Y para colmo, Marx también estaba inmiscuido en círculos que eran investigados por las autoridades. Y acá empieza el largo periplo del desempleo de Marx. En este caso, como un perseguido político. ¿Qué hace Marx? No tiene trabajo. Bueno, funda un diario. Funda el Rheinische Zeitung, la Gaceta Renana. Hay una compilación de obras de la Gaceta Renana que son de índole más que nada político y jurídico, porque Marx hacía análisis de lo que era los debates de la dieta renana, o sea, los debates que se daban dentro de, digamos, para que se entienda el Congreso. Y bueno, es acá donde empieza su labor periodística y también su labor de denuncia. Em, Esto lo pueden leer en un tomo que es inconseguible en castellano, en las obras completas de Marx y Engels, la famosa Marx, Engels, Werke, en alemán. Esto está en el tomo uno, yo lo tengo por ahí. En castellano, la edición es de 1980, es del Fondo de Cultura Económica y se llama, o sea, está bajo de la colección Obras Fundamentales de Marx y Engels, escritos de juventud. Si mal no recuerdo, era el tomo 5. Si ponen Marx, escritos de juventud, PDF en Google, ahí les va a salir el archivo, el libro completo y se lo pueden descargar. Ahí aparecen algunos artículos de la Gaceta Renana, aparece un texto muy importante que se desarrolla en este periodo estudiantil de Marx, que son, por ejemplo, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, quizá uno de los textos más famosos del joven Marx. Hay otro que a mí me parece más importante, que es la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, donde Marx hace una crítica de la sección de la filosofía del derecho de Hegel, de la eh, eticidad, la Sittlichkeit en alemán, donde Hegel analiza la sociedad civil, analiza el Estado, la dicotomía entre la burocracia y las corporaciones, etcétera. Pero bueno, ahí tienen los escritos de juventud de Marx, en este tomo de las obras fundamentales de Marx y Engels. Y también hay una compilación que también está perdida en formato físico que se llama En defensa de la libertad. Es una traducción de los artículos, esto que les estoy mencionando, de la Gaceta Renana. Hay uno en específico que empieza a marcar esta ruptura en las relaciones sociales y en las relaciones de producción, que es un artículo sobre el robo de leña. Los campesinos prusianos tenían la costumbre de recorrer los campos en busca de leña caída, o sea, ramas que se caían del árbol, por ejemplo, no sé, era una tormenta, iban y la juntaban. Con el desarrollo y la instauración progresiva del capitalismo, que empieza con la expropiación y la privatización de las tierras comunales de los campesinos en Inglaterra, este proceso empieza a darse también en Prusia y ahora empieza a cuestionarse la cuestión del robo. Hasta ese entonces, recoger leña caída del suelo no era considerado un robo. Ahora, frente al nuevo tipo de propiedad, la propiedad privada capitalista, en este caso de las tierras, empieza a ser un problema, porque los propietarios de los campos quieren enjuiciar o ajusticiar, por así decirlo, a los campesinos que recogiesen leña del suelo. Y Marx irónicamente se burla y dice, bueno, si recoger leña del suelo es considerado un robo, entonces una bofetada es un homicidio. Cuestión que en uno de sus artículos cuestiona al rey de Prusia y el rey de Prusia le pide que se vaya del país. Ahí Marx es expulsado de Prusia, no volvió nunca más pudo volver. Y bueno, él y su esposa empiezan el largo exilio. Marx y Jenny recogen sus cosas, sus hijos, y se van primero para París,
De acá salen los manuscritos de París, de Marx, importantes. Eh, por ejemplo, de acá van a salir dos textos importantes. El primero, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, publicado en fascículos. Y luego eh, La lucha de clases en Francia. Eh, pero ahora que lo estoy pensando, no, me equivoqué. La lucha de clases en Francia es de 1871, que en tiempos de la Comuna de París, ya vamos a volver a hablar de la Comuna. Pero bueno, uno de los textos famosos de este periodo es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que lo que relata es la coronación de Napoleón III y bueno, sus consecuencias. Cuestión que Marx va a ser expulsado también de Francia, va a entrar en contacto con las ideas de los socialistas utópicos, más que nada franceses. Uno de estos socialistas, por ejemplo, fue el gran Proudhon, que escribió un texto famosísimo que es La propiedad, que Marx lo consideraba el texto más importante de él. De hecho, Marx toma muchas cosas de Proudhon, es muy injusto él en el texto que le dedica a él, que es otro texto que podríamos considerar, ¿no?, dentro de los textos políticos, pero bueno, no es solamente un texto de política. La miseria de la filosofía, que es una respuesta a la filosofía de la misère, la filosofía de la miseria de Proudhon, y bueno, más que nada, los tratados de economía política de Proudhon. Del exilio de París pasa a exiliarse en Bélgica. De Bélgica pasa finalmente a Manchester. Es ahí donde ve, o sea, Marx se instala en el corazón de la revolución industrial, el país del momento capitalista más avanzado, donde ya empieza a haber fábricas, o ya había directamente eh, fábricas textiles, eh, y es ahí donde empieza a haber el hacinamiento y la explotación y la vida infrahumana que tenían los trabajadores. Finalmente, en todo este interín conoce a Engels, lee el libro de Engels, ya citado, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Eh, si bien desde que se conocen con Engels no se separan más, o sea, no solo se convierten en mejores amigos, sino también en colaboradores. Siempre, o casi siempre trabajaron juntos. Y bueno, también va a contar con la ayuda de Engels en los tiempos donde Marx pasó la mayor de las miserias. Que son estos tiempos, los tiempos de Inglaterra. Llega a Inglaterra en 1850, termina muriendo ahí en 1883, el 14 de febrero. Finalmente se asienta en Londres y bueno, eh, ahí empieza a desarrollar más que nada gran parte de su labor teórica. Eh, es un periodo donde la verdad que Marx la pasó muy mal. Terminó viviendo en uno de los guetos más pobres de Londres, gueto nosotros diríamos en una villa, donde, bueno, vivían trabajadores fabriles, prostitutas, siempre sin trabajo, porque era inmigrante, perseguido político, exiliado, tenía que aprender otro idioma, adaptarse otra vez a otra cultura. Así que bueno, eh, se ganaba la vida escribiendo artículos periodísticos para un diario que se llamaba, un diario estadounidense que se llamaba el New York Daily Tribune, o sea, la Tribuna Diaria de Nueva York, de donde van a salir algunos artículos periodísticos importantes de Marx. Por ejemplo, relacionados a la invasión
británica en la India, la guerra del opio, etc. Em, la realidad es que tuvo una vida muy trágica. Si bien era una época donde había mucha mortandad infantil, era normal que hubiera una tasa de mortandad infantil elevada. Recordemos que no existía, no se había descubierto la penicilina. Hay un montón de cosas que conocemos hoy en día que en aquel entonces no existían. Bueno, Marx tuvo un total de 5 hijos con Jenny, de las cuales sobrevivieron 3 de sus hijas, eh, y fallecieron 2 de sus hijos, los únicos 2 hijos varones que tuvo. Uno murió al poco tiempo de nacer, y la muerte que más le impactó fue la de su hijo Edgar, de 8 años, que se enfermó de tuberculosis. Que acá muchos detractores de Marx o muchos influencers que no tienen un solo escrúpulo de conciencia, dicen, no, él dejó morir a sus hijos, era una mala persona, en fin, tratan de convertir a Marx en un monstruo, cuando en realidad simplemente su hijo se enfermó de una enfermedad común en la época, que es la tuberculosis, y básicamente Marx era pobre, tenían problemas, graves problemas económicos, no tenían dinero para comprar buena leña, por ejemplo. Eh, Ahí aparecía la ayuda de Engels, que venía de familia de burgueses, eh, pero bueno, es Engels el que, gracias a esa condición familiar, por así llamarla, eh, podría detenerme la vida de Engels, pero vamos a estar 500 horas. eh, pero bueno, básicamente es Engels el que, gracias a las fábricas que tenía su familia en Manchester y Londres, es el que puede ver de primera mano la explotación y la condición de los trabajadores. Es el que se inmiscuye entre los inmigrantes irlandeses que iban a trabajar en Inglaterra, y, bueno, son ellos los que les permiten eh, indagarlos, investigar, cuestionar y, bueno, publicar su gran obra, o una de sus grandes obras. Pero bueno, en todo este proceso, hasta la muerte de Marx, obras de índole política, bueno, ya mencioné dos: el 18 Brumario de Luis Bonaparte, eh, la lucha de clases en Francia. En el 18 Brumario aparece la cuestión de la revolución permanente de los trabajadores y campesinos. Al principio Marx tenía una visión un tanto negativa de lo que él va a llamar el lumpenproletariado o del campesinado. Si bien son dos cosas distintas, a lo que me refería era la visión un tanto peyorativa que tenía de los campesinos en torno a la revolución. Él creía al principio que iban a tener un rol contrarrevolucionario, después se da cuenta que tienen un rol preponderante. Pero bueno, eh, cerrando el tema de las obras, la finalidad de las obras de Marx básicamente es, de un lado, contribuir a una revolución social, o sea, tiene una finalidad moral y ética, si se quiere. Hay un humanismo de fondo. eh, de hecho, Rodolfo Mondolfo tiene un libro clásico a esta altura que se llama El humanismo de Marx, donde, bueno, la finalidad última de sus obras puede decirse que es la liberación de los oprimidos, en este caso de la clase trabajadora. Marx funda la Primera Internacional. Los escritos de Marx en torno a la Primera Internacional, o las cosas que él hizo como dirigente político, también pueden tomarse en cuenta como textos políticos importantes. Era tenido en cuenta como un líder político dentro de lo que fue la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Pensemos que los trabajadores eh, no solo eran terriblemente explotados, sino que también había mucho inmigrante. De que Marx diga que los obreros no tienen patria. De ahí que la asociación se establezca como internacional, porque en ella había obreros ingleses,
franceses, el propio Marx era de Prusia, estaba Bakunin, que era ruso. eh, en fin, era una organización verdaderamente internacional y lo que buscaba era unir a los trabajadores en cuanto a su condición de clase. La nacionalidad te puede dividir, por ejemplo, pero lo que te une es tu condición de clase. Los burgueses son burgueses o capitalistas acá y en la China. No hay diferencias y ellos tienen los mismos intereses. Por lo tanto, lo que hay que hacer es unir a los trabajadores también en pos de su propio interés común, derribando barreras idiomáticas o incluso prejuicios como el racismo, la xenofobia y demás. Pero en un primer, podríamos decir en una primera aproximación que hay una finalidad claramente política en su obra. No por nada él consiguió su gran obra, Das Kapital, el Capital, como un proyectil para ser tirado en el corazón del capitalismo, ¿no? Eh, pero también eh, hay una intención filosófica, hay una búsqueda ahí de la verdad, hay una respuesta a problemas filosóficos que pueden surgir como muchas de las preguntas filosóficas del sentido común, de, bueno, ¿por qué hay ricos y pobres? ¿Por qué las grandes mayorías son sometidas y explotadas por salarios miserables, incluso hoy en día, en algunos países de forma abiertamente brutal, como en la República Democrática del Congo actualmente, los trabajadores que son prácticamente esclavizados para extraer coltán de las minas o litio, todo en función de una supuesta transición energética. Sí, Entonces, eh, su filosofía desarrolla ciertas preguntas filosóficas, como decía, que pueden surgir de la simple perplejidad o asombro, como diría Platón, en este caso con respecto a la condición humana. ¿Por qué hay explotadores y explotados? ¿Por qué se produce o se genera la riqueza? Es una pregunta típica de filosofía de la economía, si uno quiere. Eh, Son cuestiones que han aguijoneado o acicateado, por así decirlo, el pensamiento de Marx. Más que nada vista la miseria en la que se encontraba la clase obrera. Después, como decía, hay una búsqueda de la verdad en sus textos, hay una búsqueda, por ejemplo, de ciertas tendencias o ciertos desarrollos, o incluso, si se quiere, leyes en lo que respecta a los procesos sociales, que son diferentes de los procesos naturales. Pensemos que en tiempos de Marx la ciencia social estaba en pañales, era algo que no existía. Las únicas ciencias que estaban desarrolladas eran las naturales, específicamente las ciencias físicas. Eh, la química tenía un desarrollo incipiente, la biología de aquel entonces, la teoría biológica, no es la de Darwin, o sea, no se hablaba de la selección natural cuando se hablaba de especies, sino que la biología más avanzada en tiempos, al menos hasta 1850, cuando Darwin publica El origen de las especies, la teoría biológica más desarrollada era la de Lamarck, que después se demostró que, bueno, Lamarck simplemente no tenía razón. Otra teoría acerca del origen de las especies era la conocida como teología natural, eh, defendida por William Paley en Inglaterra, que es uno de los que se va a enfrentar a Darwin. Eh, con respecto a las ciencias sociales, brillaban por su ausencia. Quizá la única desarrollada desde tiempos de Heródoto, la antigua Grecia, era la historia, pero no se había constituido tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, muchas de las indagaciones de Marx en torno a lo social buscan o tratan de encontrar tendencias, de encontrar procesos, eh,
La economía política sí tenía un fuerte desarrollo a partir de Adam Smith, que publica en el siglo XVIII The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones. Y bueno, básicamente eh, Marx se mete también a resolver algunos problemas en torno a la teoría económica. Por ejemplo, la pregunta de, bueno, ¿de dónde brota la ganancia? ¿De dónde surge el beneficio del capitalista? Eh, Quizá la más grande contribución de Marx es la de mostrar que el capitalismo no es un sistema natural, que la propiedad privada capitalista, no hay que confundirla con la propiedad privada en general, eh, pues toda forma de propiedad es una forma de propiedad eh, socialmente conformada o conformada en sociedad, si se quiere. O sea, surge de un determinado proceso de socialización o de desarrollo social. Básicamente lo que hace Marx es desnaturalizar el capitalismo, que era algo que hacían, por ejemplo, lo que él llama los economistas burgueses o capitalistas, que naturalizan las relaciones de producción capitalistas, naturalizan el trabajo asalariado, por ejemplo, como, bueno, algo de toda la vida, cuando en realidad una cosa es el trabajo asalariado, que es específicamente capitalista, o sea, no es lo mismo un asalariado que un siervo de la gleba, por ejemplo, o que el trabajo que desarrolla un esclavo bajo el sistema esclavista. Una cosa es el trabajo como trabajo en general, y otra cosa es el trabajo como capital o como trabajo asalariado. Una cosa es la mercancía y otra cosa es un bien, por ejemplo, ¿no? Las mercancías tampoco son un fruto natural o de toda la vida, por así decirlo, sino que la mercancía es la forma típica o la célula de, por así decirlo, ¿no? La célula o la forma más elemental de la producción capitalista. Por algo, Marx comienza el Capital diciendo que la riqueza de nuestras sociedades actuales se presenta como un gran cúmulo de mercancías. Ahí entra la cuestión del método, esto de que se me presenta un cúmulo, bueno. eh, Marx va a desarrollar también una metodología que la desarrolla en una obra de él, que son los Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Son una serie de textos que Marx escribe alrededor de 15 años de trabajos. Marx iba a trabajar, a desarrollar sus investigaciones en el Museo Británico, que es una de las bibliotecas hasta el día de hoy, es una de las bibliotecas más grandes del mundo. O sea, él iba caminando, salía de su casa y se iba para el Museo Británico y se quedaba ahí desde la mañana hasta la noche, estudiando, escribiendo, y bueno, después iba a su casa y empezaba a elaborar sus escritos. En una época donde no había luz eléctrica, era todo más que nada a mano, un trabajo muy, muy sacrificado, la verdad, a la luz de la vela. eh, pero bueno, básicamente en esta parte de su obra, en esta obra, mejor dicho, Los Grundrisse, Marx desarrolla lo que es su método. Si quieren se los explico brevemente, y que hace también al punto de vista de Marx. Porque en esta obra que no se publicó en vida de Marx, o sea, hay un montón de obras de Marx que él por una cuestión de honestidad intelectual no publicó. Él publicó muy poco. Yo mencioné las luchas de clases en Francia, que me equivoqué con el año, no es de 1871, es de 1850. Otra era el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y la de 1871 es la guerra civil en Francia. Eh, Son obras que aparecieron publicadas en facsímiles, o sea, se entregó una entrega semanal de un capítulo, por ejemplo, para que se den una idea. No aparecieron publicadas, al menos de buenas a primeras, como libros, después sí, pero hay gran parte de la obra de Marx que quedó impublicada. Él llegó a publicar en vida La contribución a la crítica de la economía política de 1859, El Capital de 1867, el tomo uno, y solo llegó a publicar el tomo primero,
nada más. Em, Después hay una segunda edición del tomo uno, fue traducido al francés, una traducción supervisada por Marx, y al ruso. Y ahí es cuando Marx toma contacto, esto forma parte de obras importantes en materia de política, pero que no fueron desarrolladas en forma de libro, que es el debate que tiene Marx con los populistas rusos, los narodniki, como se dice en ruso. Eh, y de acá sale una edición que la pueden consultar en castellano, más que nada en PDF, porque son textos muy difíciles de conseguir. Yo los tengo en formato papel, pero bueno, me costó años conseguirlos, que son los escritos sobre Rusia, en 2 tomos, por la editorial Pasado y Presente. El tomo segundo en este caso es importante, lo titularon los editores como El porvenir de la comuna rural rusa. Pero no son libros, sino que más que nada son cartas, epístolas. Es el diálogo que tenía Marx con los populistas rusos. Marx aprendió ruso, entre otros de los tantos idiomas que aprendió. Y bueno, entra en contacto con ellos y debate con ellos. Y bueno, esta recopilación muestra las cartas de Marx, más que nada con una militante, una populista rusa que se llamaba Vera Sasulich. Entonces, vos me preguntabas por la finalidad de la obra de Marx. Bueno, como podrás ver, es diversa. En el Capital se mete a resolver algunas cuestiones, como la ya mencionada problemática de, bueno, de dónde brota la ganancia capitalista, cuál es el fundamento de un modo de producción concreto y real que existe, independientemente de nuestras voluntades, que es lo que hoy en día llamamos capitalismo, que no había un término hasta 1848 aproximadamente para denominarlo así al sistema, como hoy lo llamamos capitalista, ¿no? Esto lo explica Ben Hobsbawm en su famosa obra La Era del Capital. Pero bueno, eh, por ejemplo, uno de los descubrimientos de Marx es la ley tendencial al decrecimiento de la tasa de ganancia o de la baja de la tasa de ganancia en el capitalismo. Descubre ciertas tendencias sociales que forman las bases de lo que hoy se conoce como materialismo histórico, que el Marx no habló nunca de materialismo histórico. Eso es un desarrollo posterior a él. Tampoco habló de materialismo dialéctico, también eso es un desarrollo posterior a su vida y su obra. Eso entra dentro de las problemáticas de lo que hoy en día se conoce como marxismo, así en grande. Es decir, todas aquellas corrientes de pensamiento, incluso corrientes políticas de acción, eh, que de algún modo u otro abrevan en algún aspecto de la obra de Marx. Eso es posterior. Pero bueno, en la contribución a la crítica de la economía política tenemos el desarrollo de ciertas tendencias o ciertas estructuras sociales que hacen al análisis de Marx, algo muy innovador para la época y que, bueno, en parte forma parte este análisis histórico y social eh, de lo que se llama o se conoce como sociología clásica. La cuestión social empieza a tener un peso preponderante justamente gracias al desarrollo del capitalismo, del proletariado, la irrupción de las grandes masas a las ciudades y demás. Y bueno, una de las respuestas a la cuestión social es la obra de Marx. Los otros dos, por así decirlo, popes de la sociología clásica, ya, esto ya lo sabrán seguro, son Weber o Beba, como se pronuncia en alemán, y Durkheim, y Durkheim. Ellos tres conforman lo que se conoce como sociología clásica justamente por esto, por tratar de buscar ciertas tendencias generales o leyes dentro de un proceso como es el proceso social. Entonces, de un lado tenés que la obra de Marx tiene una finalidad política, más que nada sus escritos políticos. Es famosa la tesis 11 sobre Feuerbach o Feuerbach, las famosas 11 tesis sobre Feuerbach. Feuerbach fue un pensador que influenció mucho a Marx.
que bueno, recomiendo ya la lectura de sus obras. Es uno de los primeros críticos del sistema hegeliano, pero bueno, la famosa tesis 11 dice, bueno, los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversos modos, de lo que se trata es de transformarlo. Esto ha sido malinterpretado como tantas otras cosas, como suele pasar con los grandes pensadores, ¿no? Que se toman alguna de sus frases, sea el pensador que fuere, de modo aislado y bueno, salen eh, a relucir conclusiones bastante erróneas. Pero bueno, no es un rechazo de Marx o por parte de Marx a la teoría, si no nos explica su labor teórica. Marx hubiera dicho, bueno, no hay que interpretar el mundo, hay que transformarlo y listo. No sé, vemos la manera de resolver nuestros problemas de forma pura y exclusivamente práctica y rechazamos la teoría, o sea, ¿para qué teorizar? Pero su vida demuestra que no, que esa no era la idea. La cuestión está en interpretar correctamente el mundo desde su punto fundamental, ¿no? El punto que pedía Arquímedes para mover el mundo, por ejemplo. Interpretarlo correctamente, comprenderlo, entenderlo y solo así, solo después de eso, transformarlo. O sea, la crítica en esta famosa tesis se dirige a los filósofos que lo único que hacen es simplemente teorizar, interpretar el mundo, pero no transformarlo. Y ahí hay una exigencia ética y política, porque hay injusticias en el mundo, hay hambre en el mundo, hay problemas que no se van a resolver encerrados en cuatro paredes o en un debate de café. Entonces, para transformar el mundo, primero hay que comprenderlo rectamente y bueno, para eso está todo el desarrollo de la obra de Marx. Esta es una de las intenciones de la obra, ¿no? Al menos bajo mi interpretación. Em, Esta cuestión bueno, ¿cómo es el mundo? No solo qué es, que es también otra pregunta fundamental, sino cómo es. Eh, Así que la obra de Marx responde un montón de interrogantes, algunos son de índole económica, muchos son de índole filosófica. Marx fue un gran filósofo, incluso cuando muchos te digan, no, fue un simple economista, o bueno, el joven Marx, este es un prejuicio muy difundido en filosofía, el joven Marx era filósofo, más que nada por los desarrollos que hace en los manuscritos del 44, 1844, sobre el trabajo enajenado, la alienación, la enajenación, que son términos que toma de Hegel, pero él les da una vuelta de tuerca, los resignifica y demás. Y como que bueno, nos quedamos con que el joven Marx era filósofo y el resto, bueno, de su obra no se ocupó nunca más del tema. Siempre hay una filosofía de base en Marx, ¿no? Que podríamos decir que es una filosofía de filiación materialista, pero no, o sea, Marx no era un físico, eh, o sea, a Marx no le interesa la materia, del mismo modo en cómo le interesa un físico, entender su estructura, sus elementos últimos, no sé, por ejemplo, la estructura del átomo, la dualidad onda-partícula, cosas que, bueno, en tiempo de Marx no se habían ni descubierto, o que se empezaba a atisbar algo, pero la física más desarrollada era la de Newton. O, por ejemplo, los desarrollos de Hilbert, los desarrollos de la electricidad, el descubrimiento del electromagnetismo, que influenció mucho a Hegel, eso sí. Pero de cuántica y geometrías no euclidianas, nada, o muy poco. Eh, entonces, si bien para Marx la materia es el elemento fundamental que constituye nuestra realidad, o sea, todo lo que existe es material, o se compone de elementos que llamamos materiales, y esta entidad, la materia, no solo constituye lo real, sino que es algo objetivo y real. En este sentido, Marx se separa de las visiones
idealista, si bien va a criticar a su maestro, a Feuerbach, en el sentido de que el humanismo naturalista de Feuerbach, que reivindica la sensibilidad, lo sensible, la experiencia perceptiva y demás, eh, no concibe el proceso de conocimiento como justamente un proceso de elaboración, en este caso de la mente humana, de nuestro cerebro, que también es una entidad, en tanto órgano, es una entidad también material, eh, sino que cuando uno conoce, no refleja como si fuese una especie de espejo pasivo el mundo, sino que nuestra conciencia también lo elabora. Pero bueno, el proceso de conciencia es un proceso derivado de la praxis, de la práctica. Eh, lo que transforma la realidad es el vínculo intrínseco del ser humano con la realidad que lo rodea. Acá entran las cuestiones más relacionadas, por ejemplo, con la filosofía de la naturaleza, que es algo que Marx no se ocupó de eso, el que desarrolla una, como se conoce, dialéctica de la naturaleza, que es un texto inconcluso de Engels, va a ser justamente Engels, en tratar de encontrar eh, o llevar adelante una filosofía de la naturaleza de tipo dialéctico. En cuanto a Marx, si bien no hay un desarrollo sistemático de la cuestión, está presente la cuestión del vínculo entre el ser humano y la naturaleza. De hecho, en el capítulo 12 y 13 del tomo 1 del Capital, Marx habla de un concepto que está siendo bastante estudiado, por ejemplo, por pensadores como Kohei Saito, en un libro que se llama La naturaleza contra el capital, o el libro de John Bellamy Foster, que se llama La ecología de Marx. Son textos que estudian algo que Marx llama la fractura metabólica. El ser humano como ser vivo se desarrolla en un ambiente social, histórico, pero también tiene un vínculo con la naturaleza. Hay un metabolismo, dice Marx, una relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea, que justamente es esa relación la que le permite a él seguir subsistiendo a lo largo de los siglos. El hecho de que te puedas alimentar depende de que haya un suelo fértil, el cual puede ser cultivado, el cual puede ser trabajado y dar alimentos, la producción no solo de alimentos, sino también de otros elementos que hacen al bienestar humano, ¿no? El hecho de poder tener los elementos suficientes para tener una casa, etcétera, etcétera. Bueno, Marx establece que el capital en su desarrollo socava sus dos fuentes de alimentación, por así decirlo, ¿no? O sus dos fuentes de riqueza. Esquilma al obrero, dice Marx, o sea, al trabajador o los trabajadores, y esquilma el suelo, dice, explota el suelo, teniendo como finalidad el beneficio o el aumento de la tasa de ganancia o la valorización del valor. Entonces, en ese sentido no cuida de la naturaleza, sino que al contrario, en su ambición desmedida la destruye constantemente. Y bueno, a partir de ahí se desarrollan ciertos planteos psicologistas basados o inspirados en Marx y ciertas críticas ecologistas hacia el actual sistema capitalismo, el sistema capitalista, perdón. El problema del colapso climático o ambiental, el calentamiento global, el fuerte aumento de las temperaturas a nivel geológico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, redondeando la finalidad de la obra de Marx es múltiple. Es una obra compleja como la de los grandes pensadores. De él quedaron muchísimos manuscritos que, bueno, la mayoría desgraciadamente están solo en alemán. Ediciones de sus obras, para quien le interese, en alemán tenemos
la Marx Engels Werke, o MEW, M-E-W, obras de Marx y Engels, que empezaron a ser editadas por la República Democrática Alemana, o sea, Alemania Oriental. No es una obra histórico-crítica, sino que es una obra lo más crítica posible, pero básicamente fue una obra de difusión que llevó adelante el Partido Comunista de Alemania Oriental, eh, a modo de difusión o de divulgación, pero no es una obra histórico-crítica. La obra histórico-crítica en alemán es el famoso Mega, M-E-G-A, Marx, Engels, Gesamtausgabe. Las obras integrales o completas de Marx y Engels, que, bueno, rondan los más de 100 tomos, donde ahí sí están recopilados todos los escritos de Marx, publicados, no publicados, las cartas, los manuscritos, las redacciones del Capital. Ahí Marx escribió alrededor de 5 redacciones del Capital, de lo que, bueno, el tomo uno publicado y de los tomos 2 y 3. Eh, Están los manuscritos del 61 al 63, en fin. De esto se ocupa, por ejemplo, Dussel, si les interesa. Tiene 3 libros dedicados a Marx. Eh, Uno es La producción teórica de Marx, otro es Hacia un Marx desconocido, donde trabaja estos manuscritos de 1861 a 1863, que tienen traducción solo en inglés en la Collected Works de Marx y Engels, pero no en castellano. Y después, por último, un texto que se llama El último Marx y la liberación latinoamericana. Entonces, esa es la edición de obras completas de Marx en alemán. En castellano no hay una edición de obras completas. Estaba esta edición que mencioné al principio, de obras fundamentales de Marx y Engels, del Fondo de Cultura Económica, pero bueno, tuvo una sola edición en 1980 y nunca más se volvió a reeditar. Así que lo que nos quedan son muy buenas traducciones del Capital, la ya clásica del Fondo de Cultura Económica, de Wenceslao Roses, y bueno, la de Pedro Oscarón y colaboradores, los 3 tomos del Capital, el tomo uno publicado en vida de Marx y los tomos 2 y 3 tal y como los dejó Engels, que es a la muerte de Marx, Engels sigue trabajando en sus escritos y publicando sus obras. La editorial es Siglo XXI. Hasta ahora, hasta el momento, es la mejor traducción de la obra fundamental de Marx. Después, bueno, ediciones del Manifiesto hay un montón, del 18 Brumario de Luis Bonaparte hay un montón, de la Guerra Civil en Francia, de la lucha de clases en Francia, de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, etcétera. Bueno, Javier, buenísimo. Mil gracias. Eh, Como quieras vos. Vamos a ver, mil gracias, sumamente interesante. Escúchame. Segunda pregunta tenía que ver con algo que yo agregué, que es ¿cómo es el socialismo antes de Marx? Bien, bueno, el socialismo previo a Marx y Engels, ellos lo definen en el Manifiesto Comunista como socialismo utópico, pero bueno, son los precursores eh, de lo que ellos mismos llaman, por ejemplo, Engels en el anti-Düring. Düring era un acólito de La Salle, en fin, ese es un tema aparte, pero bueno, es una obra de Engels, el anti-Düring, donde él también los califica de socialistas utópicos y los eh, difiere o los distingue, mejor dicho, de el socialismo que Marx y Engels llaman científico, es decir, basado en el análisis de el proceso histórico-social, ¿no? Eh, la producción material, etcétera, etcétera, los modos de producción o de apropiación, en fin. Los socialistas utópicos son los precursores, o sea, Marx y Engels, es bueno aclarar esto, ellos no inventan el socialismo. De hecho, tampoco existía la palabra socialismo. Eso, el primer atisbo de esta palabra aparece en el año 1803,
Después, en la década de 1840, empieza a aparecer esta palabrita con un sentido diferente al que se le asocia hoy. Y bueno, luego pasa a formar parte del el acervo político cotidiano, por así decirlo, ¿no? Se instala como una palabra cuyo sentido y denotación refiere a la idea de superar el orden de cosas vigente, este mundo en el que vivimos, y establecer una sociedad lo más libre posible, lo más justa posible, y en el contexto del proceso de revolución industrial, donde los que gobiernen sean los trabajadores, o como lo llamaba Henri de Saint-Simon, Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, dicho simplemente, los industriales. Pensemos en el contexto de la Revolución Francesa, o sea, es la burguesía, la naciente burguesía francesa, cuyos intereses chocan con los de la monarquía, con los de la nobleza, con los del clero. Son ellos los que buscan establecer un límite al poder y establecer un nuevo tipo de propiedad, que es la propiedad privada capitalista. En este caso, en este contexto, la propiedad privada de las tierras, que es lo primero que se empieza a privatizar o expropiar en Inglaterra, y que empieza a chocar en Inglaterra con los viejos tipos de propiedad o formas de socialización, como por ejemplo la propiedad comunitaria o comunal de las tierras. En Inglaterra había campesinos libres cuyas tierras empezaron a ser, debido a la revolución burguesa, la revolución llamada de 1688 o gloriosa revolución para los autores ingleses liberales, donde se empezó a desarrollar un proceso de cercamiento de lo que se conocía como open fields o campos abiertos, que eran campos donde trabajaban comunidades campesinas, donde la forma de vida era otra. La pobreza no era considerada una consecuencia de la impericia, de la vagancia o de la torpeza del que trabaja, sino que la pobreza era caer en desgracia. El pobre era un desgraciado, no era un vago. El concepto de vago se va a desarrollar a, a partir de este nuevo modo de propiedad. En el contexto de Francia, bueno, la revolución la encabezan los sans-culottes, o sea, los sin calzón o descamisados, pasándolos a nuestra jerga, básicamente el tercer estado, el llamado tercer estado, es decir, el sector más pobre, trabajadores, campesinos, pero va a ser una revolución burguesa eh, que va a establecer cuestiones fundamentales que hacen a nuestro presente, como por ejemplo van a realizar la Declaración Universal de de los Derechos del Ser Humano. Eso es importante, el establecimiento de la igualdad, la fraternidad, etcétera. La libertad, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Eh, Tan bastardeada, ¿no? Está hoy en día, o tan gastada para mal esta palabra, ¿no? La libertad. Pero bueno, eh, en el contexto del desarrollo de la revolución industrial y, bueno, cómo se va desarrollando el capitalismo en Francia, Saint-Simon dice, bueno, los que tienen que gobernar no son los parásitos, es decir, los nobles, la nobleza, el clero, dice él, sino que los que tienen que gobernar, esto lo establece en un librito, de hecho lo tengo acá, que se llama Catecismo Político, o bueno, no, mucho no se ve, pero bueno, se llama Catecismo Político de los Industriales. Los industriales son los artesanos, trabajadores, e incluye dentro de la clase de los industriales, o diríamos hoy en día los trabajadores, a los burgueses. En San Simón tenemos un ejemplo de socialismo utópico o premarxista. Después, bueno, tenés el socialismo de Fourier, de Owen, que ya son ingleses. En tiempos de Marx estaban los cartistas. Pero la diferencia entre el socialismo que plantean los llamados socialistas utópicos por Marx y Engels y el socialismo posterior, más que nada, el de tipo marxista y el anarquista, es que los anarquistas y los marxistas empiezan a plantear la toma del poder
y una toma del poder peculiarmente derivada de un proceso político, pero bueno, una toma del poder violenta. Ellos no esperaban que la burguesía fuese, no sé, buena o bondadosa y que en algún momento se iba a arrepentir ni nada. Eh, en San Simón no está planteada abiertamente una lucha de clases. La lucha de clases no es que la inventan Marx y Engels o incluso los anarquistas, sino que es parte fundamental del desarrollo del proceso de producción capitalista, porque eh, es un proceso que establece dos clases antagónicas en cuanto a sus intereses. El interés del obrero es poder desarrollar su vida, básicamente, satisfacer sus necesidades, y el interés del capitalista es maximizar el beneficio, por ejemplo. Eh, no le interesa si el trabajador tiene que trabajar 10, 12, 14 o 16 horas o en qué condiciones. Eh, le basta con que el trabajador pueda reproducir su existencia eh, básica, por así decirlo. Pero el capitalismo surge gracias a la formación histórica de un mercado de trabajo, que es el que surge a partir de la conquista y colonización de América y África. Esto lo trabajan muy bien Rediker y Linebaugh en un texto que lo tengo por acá también, que se llama, estoy rodeado de una pila de libros, se llama La Hidra de la Revolución, por si lo quieren leer o tienen interés. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que produce el proceso de expropiación capitalista es trabajadores, entre comillas, o mal llamados libres. O sea, el campesino que producía para sí mismo su propiedad personal o privada o familiar, si quieren, resulta expropiada por los capitalistas y ahora se convierte en propiedad privada capitalista. Esos campos que eran trabajados por las comunidades, que fueron algo así como lo que pasó en la campaña del desierto acá, o sea, los campesinos fueron expulsados a sangre y fuego. Estos campesinos no tenían otra opción que ir a las ciudades donde se estaba desarrollando la revolución industrial, o estaba, digamos, en pañales, por así decirlo, o seguir trabajando en el campo, pero ahora para los nuevos landlords en inglés o los terratenientes. Y es así como surge el trabajo salariado. Hay una masa social desposeída de medios de producción y de subsistencia, que lo único que tiene para ofrecer al mercado, este nuevo mercado de trabajo que surge, el mercado capitalista, lo único que tiene para ofrecer es su pellejo, su corporalidad viva, dice Marx, ¿no? Es decir, su fuerza de trabajo. Y ahí, bueno, tenemos del otro lado la clase de ahora los nuevos burgueses, los nuevos terratenientes, dispuestos a emplearlo. Y que se benefician, obviamente, de esa mal llamada libertad que tienen estos trabajadores. Entonces, unos fueron a parar a las fábricas a trabajar 17, 18 horas por día, sin domingo, sin vacaciones, sin nada, y otros, bueno, fueron sometidos en el campo. No estaban, igualmente esto fue un proceso de desarrollo, no es que aparecieron así rápidamente y de la nada. Pero bueno, en San Simón, o en Owen, o en Fourier, no hay un planteamiento abierto de la lucha de clases, más bien como te recordaba de San Simón, él plantea que los burgueses forman parte de la clase de los industriales o trabajadores, ¿no? Industrial en el sentido de industrioso, de gente que hace cosas o que produce. Esa es una de las diferencias clave. Eh, después, bueno, todos plantearon modelos utópicos de sociedad, podemos remontar Ah, a lo... dale. Entonces, la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo del anarquismo o eh, de Marx y Engels, en parte reside en la no consideración de la lucha de clases como un aspecto fundamental.
en algunos teóricos, como te decía, en San Simón no se plantea el derrocamiento del poder, la toma del poder, mejor dicho. Pero bueno, el socialismo pre-marxista, por llamarlo de algún modo, ha ideado sociedades donde, por ejemplo, gobiernen los industriales, en el caso de San Simón, y ellos dirijan la sociedad. eh, pero bueno, son ideas que en este caso surgen a la luz del proceso de desarrollo de la revolución industrial y del capitalismo en aquel entonces, pero que tienen antecedentes. Uno podría remontarse, por ejemplo, a la utopía de Tomás Moro, yendo muy, muy lejos, por ejemplo, no sé, la República de Platón. Hay un modelo de sociedad ideal ahí, pero que bueno, no puede considerarse socialista, ¿no? Obvio. Eh, Sí puede considerarse como un precursor de estas ideas también a un pastor protestante llamado Gerard Winstanley. Se escribe Winstanley, que escribió, por ejemplo, un libro que se llama La nueva ley de la libertad, que se inspira él en un comunismo o comunitarismo, si quieren, más que nada cristiano, inspirado, por ejemplo, en algunos versículos de los Hechos de los Apóstoles, donde se hace referencia a la comunidad cristiana, donde todos comparten el pan, etcétera. Eso inspiró a este pastor protestante que, bueno, encabezó un movimiento político en el pleno proceso de privatización de las tierras en Inglaterra, llamado de los diggers o cavadores. También influenció mucho el movimiento de los levelers, como se les llamaba en Inglaterra, o los igualitaristas. Pero no había un planteamiento de toma del poder, de lucha de clases, por ejemplo. Por eso eran llamados por Marx y Engels, para mí, de forma un tanto injusta, utópicos, porque básicamente no había un planteamiento, por así decirlo, realista para esta construcción de las sociedades utópicas, o sea, se quedaban en la simple utopía y ya. Sí, básicamente esa sería la diferencia. Genial, genial. Seguimos las preguntas. Solamente siento lo que dice, fíjense cómo ahora toda la vida de Marx se nota que estudió a fondo, es realmente un especialista, y es muy bueno. Escucha, Marx es considerado materialista, aunque no usa ese término, un poco porque está también vinculado con Feuerbach, con el modelo hegeliano de izquierda, o también un anti-hegeliano, no sé cuál corresponde a decir. Pero, ¿qué es la materia para Marx? Y la pregunta porque yo sé que muchos dicen que la materia es una medio de producción, pero, por ejemplo, Dussel dice que la materia es la valorización del valor. ¿Me podés explicar un poco eso? Sí, básicamente, en realidad ya hice una mención a esto. La materia para Marx fundamentalmente es el constituyente último de la realidad, como te decía, como buen materialista. Pero bueno, como también te lo anticipé en minutos atrás, casi al principio de la charla, eh, a Marx no le interesa la materia tal como le interesaría un físico, sino más que nada como materia de trabajo, es decir, como algo que forma parte fundamental de la praxis humana, porque la humanidad forma parte de la naturaleza. eh, Somos, en el fondo, al menos corporalmente, somos materia, estamos constituidos por materia desarrollada en distintos niveles, por ejemplo, el nivel físico-químico u orgánico. No solo somos eso, obvio, no, al revés, no solo somos eso, pero bueno. eh, pero insisto, como te había dicho, no le interesa la materia tal y como le puede llegar a interesar a un físico. Ahora, como constituyente último de la realidad, es algo objetivo, es algo real y que está fuera de alguna manera, de nuestra conciencia. Si bien nuestra conciencia también
es parte de un proceso material. Hoy la neurociencia, por ejemplo, afirma que la conciencia es el resultado emergente, es un fenómeno emergente de la interacción de las neuronas. O sea, la conciencia es más que la simple interacción de las neuronas, pero surge de esa interacción. Acá aparece un concepto clave para entender el pensamiento de Marx, que en parte tiene una raigambre hegeliana, que es el concepto de totalidad. Die Wahrheit ist das Ganze, decía Hegel, lo verdadero es el todo, y bueno, Marx toma esto para comprender la realidad, o sea, dicho en criollo, para entender la realidad simplemente hay que eh, entenderla en totalidad, es decir, no quedándonos con una de sus partes, sino tratar de entenderla de conjunto, por así decirlo. Eh, pero bueno, básicamente esa sería la consideración de la materia en Marx. Ojo con esto, cuidado, Marx no es un materialista de tipo positivista, como lo podría hacer, no sé, Augusto Comte, o el materialismo de Marx no puede ser confundido, por ejemplo, con el materialismo determinista de Hobbes, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Sino que Marx, pero más que nada Engels, que es el que desarrolló la dialéctica de la naturaleza, este texto que, como te nombré, como te decía, quedó inconcluso, pero lo tengo por ahí, en la edición de obras completas, es el tomo 20. eh, lo que tratan de hacer es descubrir la dialéctica inmanente a los procesos naturales. Entonces, ¿qué pasa con la dialéctica? La dialéctica establece, primero, la primacía del todo sobre las partes, esto que hoy dicen las ciencias, que el todo es más que la suma de sus partes, esto es lo que han descubierto Hegel y bueno, Marx toma esta enseñanza eh, para comprender el mundo y comprender la totalidad, pero esa totalidad es una totalidad en desarrollo, en movimiento, por así decirlo. Entonces se trata de descubrir cuáles son los momentos fundamentales de ese proceso de desarrollo. Entonces, eh, en ese sentido, Marx se desmarca de los materialistas casi fatalistas al estilo de Hobbes. Por ejemplo, en Hobbes, la definición que da Hobbes de la libertad política básicamente es la libertad que tiene un móvil de seguir insistiendo en su trayectoria, por así decirlo. O sea, libre sería el agua que cruza, no sé, o que atraviesa el cauce de un río, básicamente, siempre y cuando no se le presente algún obstáculo. Bueno, Marx no es un materialista determinista o fatalista en ese sentido. Justamente la dialéctica se desarrolla en el caso de Hegel a la luz de los descubrimientos recientes, muy recientes en aquel entonces, de la química. Eh, pero bueno, en resumidas cuentas, el método de Marx de conocimiento y de descubrimiento, que se basa en la relación entre la conciencia humana y el exterior, material siempre, tiene tres fases, que es primero el todo concreto representado, o sea, uno sale al mundo y ve una totalidad que de alguna manera lo abruma o lo impacta. Ahora bien, para comprender esa totalidad hay que ir descomponiendo el agua, analizándola en sus distintas partes. Ahí viene el segundo momento del método de Marx, esto está en los Grundrisse. Eh, Viene el análisis de las distintas determinaciones, dice Marx, no confundir determinación con determinismo. Es un término que Marx toma de Hegel. Eh, Dicho para que se entienda rápido, las determinaciones o Bestimmtheiten le llama Hegel y bueno, Marx utiliza el mismo lenguaje. Las determinaciones son algo así como las categorías kantianas. Es más complejo, pero para que se entienda,
eh, dejémoslo así, ¿no? Son como las distintas fases o formas o delimitaciones que van tomando los entes, ¿no? Eh, Esto ya lo enseñaba Spinoza. Él decía, omnia determinatio, en la epístola 50, la carta 50, omnia determinatio, negatio est. Toda determinación es negación. O sea, cuando algo se afirma, está negando no ser otra cosa. Cuando yo digo que esto es un celular, estoy negando que sea una computadora o que sea yo mismo o este micrófono, etcétera. Bueno, es la forma, la determinación es la forma en la que el todo se va delimitando y se va constituyendo. Entonces, como el todo ya está constituido, yo para entenderlo, la conciencia que llega viene después, llega tarde, por así decirlo, empieza a analizarlo y empieza a descomponer el fenómeno en sus determinaciones o en sus elementos últimos. El resultado final está en la constitución del todo como síntesis de estas determinaciones. O sea, el todo como una unidad sintética, pero que ahora está o se encuentra rica o enriquecida en determinaciones. Eh, entonces, este es el método que emplea Marx para, por ejemplo, escribir sus obras o para descomponer un fenómeno como es el capitalismo. Acá hay una cuestión entre lo abstracto y lo concreto, y es que para Marx como para Hegel, lo abstracto no es algo que a mí se me ocurre en la cabeza, sino que lo abstracto es lo que no tiene ningún tipo de relación. La determinación también puede entenderse como una relación, y toda relación es siempre relación con una otra cosa, con algo diferente. Eh, entonces, por ejemplo, este celular, desde el sentido común diríamos que es concreto, es lo más concreto y lo más real. En Hegel o en Marx hay una inversión ahí. Esto sería considerado aisladamente lo más abstracto. ¿Por qué? Porque no se explica por sí mismo. El celular solo se explica por su relación con seres humanos que han desarrollado tecnología sea por necesidad o sea por necesidades creadas artificialmente y que necesitan comunicarse, etcétera, etcétera. Eso va explicando la existencia de un teléfono móvil, por ejemplo. Y esto hace a la diferencia del punto de vista de Marx. Para Marx, a diferencia de los pensadores o burgueses o capitalistas que escriben, Marx lo llama las Robinsonadas dieciochescas o del siglo XVIII, haciendo referencia a la obra Robinson Crusoe, ¿no? Este personaje muy conocido, que, bueno, se pierde de su civilización y de su sociedad y va a parar a vivir solo, aislado, a una isla. Y bueno, básicamente la obra relata cómo Robinson sobrevive. Entonces, pareciera que lo más concreto y lo más real son los individuos. Y desde ese punto de vista pareciera que la sociedad sería una especie de entidad abstracta o ficticia que no existe, o solo en la cabeza de alguien que piensa. Pero no, la sociedad es previa a los individuos. Los individuos son resultado de un proceso social que los antecede. Y ese proceso es histórico, no es natural. Entonces Marx denuncia en este texto los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que, bueno, básicamente ese no es el punto de vista correcto, ¿no? Partir como hace Adam Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones, o como hacía Ricardo, partir del cazador y del recolector aislados que están en una especie de estado de naturaleza y demás. Eh, entonces, ese es el método de Marx, y bueno, eh, es materialista porque se ancla en la sociedad, por ejemplo, en el caso del análisis del sistema capitalista, se centra en ese sistema tal y como está realmente constituido, no como a Marx le gustaría que fuese o como él cree que es. Eh, Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, 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 gracias. A ver, me quedan dos o tres preguntas. Una es muy importante que me parece fundamental para mí. Marx plantea que la revolución, cuando los dictadores, los obreros toman el Estado y se organizan los medios de la producción,
se hace por medio de la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura no militar como acá en Argentina, sino del proletariado. El punto es que a mí me parece fundamental entender cómo se va, para más cómo se desarrolla, cómo se debe desarrollar la dictadura, porque se sabe que puede llegar a la injusticia, porque al final, si bien la dictadura es del proletariado, si lo toma un partido, no es, muchas veces hay, tiene que gobernar alguien que o es un proletario o es alguien de un partido, como pasó en Rusia. ¿Cómo hacer para que sea justo la dictadura del proletariado, o cómo se tiene que desarrollar para que cumpla la intención de Marx? Mm. Bien, el problema con la dictadura del proletariado es que, bueno, se compone de dos conceptos, dictadura y proletariado, eh, donde, bueno, por lo general se suele tomar a mal el primer concepto, ¿no? El de dictadura, y pareciera que Marx está planteando un sistema, no sé, totalitario, opresivo. Eh, Eso también está mezclado con la leyenda negra anticomunista que ha sido muy esparcida por Occidente, que ha legado una visión muy distorsionada de lo que es la Unión Soviética. También habría que aclarar qué se entiende por totalitario, si nos paramos desde el punto de vista de Trotsky, un comunista revolucionario, o desde el punto de vista de, por ejemplo, Hannah Arendt, en el famoso libro Los orígenes del totalitarismo. Más teniendo en cuenta que los países modelo de libertad que criticaban el comunismo soviético o el socialismo real, eh, por ejemplo, Estados Unidos hasta 1965 tuvo leyes raciales, había barrios para blancos y barrios para negros, escuela para blancos, escuela para negros, mientras la Unión Soviética enviaba mujeres al espacio, eh, o al primer ser humano vivo al espacio, que es Yuri Gagarin. eh, En Estados Unidos le estaban limpiando los calzones a sus maridos, las mujeres. No había igualdad de género, cosa que sí pasaba en la Unión Soviética. Entonces, nada, y hay mucha... Oh, mi gata. Eh, Se subió mi gata a mi escritorio. En fin, desgraciadamente hay mucha desinformación en el medio y hay cosas que separan. Pero bueno, yendo al punto, porque me voy mucho por las ramas, eh, ¿por qué se habla de dictadura del proletariado? Primero porque desde el punto de vista de Marx y de Engels y después de los bolcheviques, más que nada Lenin, lo que estamos viviendo nosotros, ellos lo llaman la dictadura del capital. El Estado burgués, o sea, hablar del Estado en general es no hablar de nada, hay que hablar de la forma social determinada del Estado que estamos tratando, que en este caso es el Estado burgués o básicamente nuestras democracias liberales o como quieran llamarla, o representativas, donde lo que vemos es que básicamente, como decía Marx en el manifiesto, el Estado es la junta que administra los negocios de la burguesía. Ojo, la cuestión del Estado es muy compleja en Marx y no se agota en esa frase que dice en el manifiesto. De hecho, hay un texto muy bueno que se llama Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates donde se desarrollan distintas cuestiones. Pero bueno, en resumen, la dictadura del proletariado es la negación de la dictadura del capital. Es la negación de un Estado, como el Estado burgués o el Estado capitalista, que garantiza el proceso de valorización y de desarrollo del capitalismo, porque es el Estado burgués o capitalista el que, por ejemplo, garantiza el derecho de propiedad propio del capitalismo, establece los lineamientos, eh, por ejemplo, no sé, normativiza las relaciones entre los asalariados, o sea, los trabajadores y los empleadores, los burgueses o los patrones o como quieran llamarlos. En fin, sin este Estado, el desarrollo del capitalismo es imposible. Eh, y es este Estado el que garantiza que los trabajadores sigan sometidos, ya sea por la ley o ya sea a través de su aparato represivo. En tiempos de Marx y Engels, obviamente, el capitalismo que ellos vivieron fue, digámoslo así, el más brutal, porque
trabajaban en las fábricas, hombres, mujeres y niños, trabajaban niños en las fábricas, con la excusa de que ellos tenían manos pequeñitas y que solo ellos podían realizar ciertas tareas específicas. Había niños encadenados a las máquinas, a los trabajadores que trabajaban 17 horas por día, no tenían vacaciones, no tenían derecho a nada más que ser explotados. Se les pagaba con especias, como pasó acá en Argentina a principios del siglo XX con la forestal, ¿no? A los peones rurales se les pagaba con vouchers o bonos, ¿no? Esta palabra que está tan de moda. Trabajaban de sol a sol en los campos del terrateniente y los bonos con los que le pagaban, no le pagaban con un salario, lo tenían que cambiar por especias o por mercadería en la proveeduría que también era del patrón. Entonces, nada, son hechos históricos que te estoy referenciando que abonan la teoría de que en realidad nuestra democracia no es una democracia real, sino que es la dictadura disfrazada del capital. Teniendo esto en cuenta, la dictadura del proletariado, es decir, de la mayoría explotada, aparece como justa y legítima de por sí misma, porque es el levantamiento de los oprimidos, de las grandes mayorías, contra sus opresores. Es, como dice Marx, la expropiación de los expropiadores, o sea, de los capitalistas. ¿Por qué dictadura? Porque básicamente el proletariado, organizado como un gobierno de trabajadores, en asambleas, con delegados y demás, hace las veces de poder ejecutivo y judicial. En ese sentido, y legislativo, por supuesto, en ese sentido, dicta las leyes y por eso es una dictadura. Ahora, el ejemplo histórico que toman Marx y Engels en este texto de 1871, La Guerra Civil en Francia, es el de la Comuna de París, donde un grupo de trabajadores o obreros franceses establece un gobierno de trabajadores en París, en medio de la guerra franco-prusiana, o sea, Francia y Prusia estaban enfrentados en guerra. Y cuando aparece la Comuna de París, este gobierno incipiente, o este primer intento de gobierno de trabajadores, las bayonetas de ambos ejércitos se unen y apuntan contra los trabajadores, mostrando que entre los estados burgueses no hay fisuras, cuando los trabajadores deciden organizarse de forma independiente y, bueno, tomar nada más ni nada menos que tomar el poder. Pero bueno, el desarrollo de dictadura del proletariado lo tenemos en un texto que esto ya no es Marx, esto es Lenin, que se llama El Estado y la Revolución. Es un texto que Lenin escribe en el exilio, antes de volver a Rusia y encabezar el proceso de revolución social, que, insisto en esto, las revoluciones no es que el marxismo no plantea, o Marx al menos no planteó jamás que las revoluciones pueden crearse a voluntad. Esto es un error grave del foquismo, que el foquismo en realidad es un invento de un pensador francés que se llama Régis Debray o Régis Debray, y también popularizado por Ernesto Che Guevara, que plantea que las condiciones para desarrollar o crear una revolución pueden crearse. Desde el punto de vista marxista, las revoluciones son procesos objetivos, no se pueden crear a voluntad, no salen de un repollo, y tiene que haber un sujeto que encauce ese proceso hacia la emancipación de la clase oprimida, en este caso la clase obrera. Ese sujeto histórico es justamente, valga la redundancia, la clase trabajadora. Entonces, acá preparé un cuadrito, no sé si tenemos tiempo, pero bueno, esto también nos va a ahorrar tiempo en lo que es... Dale, dale, compartilo, ¿puedes compartirlo? está inhabilitado, pero no importa. Eh, no sé si se podrá, pero Fíjate bueno, ahí, a ver. básicamente Fíjate ahí, a ver. la finalidad última de la dictadura del proletariado es la abolición del Estado burgués y en el fondo de toda forma de Estado, reemplazada por un gobierno de trabajadores.
Esto también ayuda a derribar un prejuicio. El marxismo no es estatista, como dicen algunos, sino que en la fase del comunismo, o sea, primero se plantea un proceso revolucionario por etapas. Este cuadro lo pueden encontrar en este texto, Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates. Hay un PDF por ahí, voy a ver si lo comparto en redes y te lo paso si te interesa. Dale, dale. Pero bueno, básicamente lo que vivimos en lo que fue la Unión Soviética, o lo que pasa hoy, por ejemplo, con China o con Vietnam, que son países donde gobiernan partidos comunistas, bueno, alguna explicación encontramos acá. ¿Por qué? Porque lo que establece la dictadura del proletariado es el pasaje del capitalismo al socialismo. Y en caso de que esta revolución triunfe, porque por ejemplo la revolución alemana de 1919 fue traicionada por la socialdemocracia alemana y fracasó. Sus dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fueron condenados y fusilados. Se acabó la revolución. Eh, Esa es la peculiaridad también de lo que fue el bloque soviético o, bueno, o la revolución china con Mao en el 49 y demás. En el caso de la Unión Soviética fue el primer estado obrero de la historia. O sea, fue el caso vivo de una revolución que funcionó, o que al menos logró tomar el poder y gobernar. Después hay muchas teorías y debates en torno a qué fue. ¿Fue comunismo? ¿Fue socialismo? ¿Fue un capitalismo de Estado? ¿Qué pasó? ¿Fue un Estado obrero deformado, como dice Trotsky, o no? ¿O fue el socialismo real, como decía el oficialismo, es decir, la bajada de línea oficial del Estado de la Unión Soviética, que era una unión de repúblicas socialistas? En fin. Entonces, acá tenemos varias dimensiones. Si nos paramos del punto de vista del Estado, tenemos dentro del capitalismo, bueno, el ya conocido Estado burgués, que según la teoría de Marx y Engels, si por ejemplo lees El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, Engels sostiene que el Estado surge como una forma de mediar, de amortiguar la lucha de clases. Entonces, surge, como escribí acá, o en realidad el cuadro no es mío, igual le agrego un par de cosas, surge del carácter irreconciliable o del antagonismo de clase. Básicamente, si este Estado no existiría, sería muy difícil que el capitalismo se pueda desarrollar, porque no habría leyes que regulen las relaciones laborales, eso afecta también al proceso de valorización, en fin, ahí aparecen un montón de problemas que no caben obviamente no caben en esta charla, porque si no estaríamos hasta las 2 de la mañana. ¿Qué establece la dictadura del proletariado? Un estado de transición o también semi-estado. Son los trabajadores, esto es en lo que pensaba Lenin en este escrito, El Estado y la Revolución, son los trabajadores organizados en lo que en Rusia se conocía como soviets, o asambleas, o consejos de obreros. Por ejemplo, no sé, como cuando vamos a una asamblea de trabajadores y están todos reunidos, por ejemplo, no sé, en un plenario, y debaten y discuten y además toman decisiones. Bueno, es un gobierno de trabajadores tomando como modelo lo que realmente estaba sucediendo en Rusia, que son los soviets o consejos de obreros. Entonces, como tal, la dictadura del proletariado establece un semiestado. O sea, el Estado burgués empieza a desaparecer como burgués, empieza a adoptar otra forma y se establece la centralización y la socialización de los medios de producción, es decir, se produce la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y de las tierras, no de la propiedad privada de los individuos, eso no, eso es otra cosa. Ese es otro también malentendido a despejar. Eh, por ejemplo, en Alemania Oriental,
cuando cae bajo dominio soviético, se produce la abolición de la oligarquía terrateniente. ¿Qué hizo Mao en la Revolución China? Expropiar a la minoría terrateniente, a la oligarquía terrateniente, diríamos nosotros, acá hoy en Argentina, y producir la socialización o la colectivización de las tierras. eh, y que con la idea de que estas tierras estén en manos de los campesinos, ¿no? Como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Eh, entonces se establece un estado de transición hacia qué? Hacia el comunismo, donde se supone el Estado como tal, al desaparecer las clases, al producirse la abolición de las clases, o sea, se destruye a la burguesía, pero como clase. Esto no se traduce en la destrucción física de las personas, sino en el desarme de una forma social. Porque si se produce la abolición de la propiedad privada de las tierras y de los medios de producción, ya no podemos estar hablando de capitalismo. Y la clase capitalista como tal deja de tener sentido. Entonces se establece la represión contra la vieja clase dominante, o sea, la vieja clase oprimida. Esto es una cuestión lógica, obviamente. Si llega a haber una insurrección y llegan a tomar el poder los trabajadores, la vieja clase dominante no se va a quedar así, viendo cómo le quitan el poder. Entonces, esto se traduce o se puede traducir en una guerra civil, que es lo que efectivamente pasó en la Unión Soviética o en la naciente Unión Soviética. Cuando triunfa la revolución, Rusia venía de la Primera Guerra Mundial. El gobierno soviético saca a Rusia, que es lo que quería el pueblo, saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial. eh, o sea, se derroca al zar, se establece un gobierno provisional y ese gobierno provisional había prometido sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Como ese gobierno provisional no cumplió su promesa, fue derrocado por los bolcheviques. ¿Qué hacen los bolcheviques? Sacan a Rusia, como habían pactado, de la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética es invadida por 17 potencias, entre ellas Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Estalla la guerra civil. Triunfan los bolcheviques. Pero bueno, se encuentran con una Rusia completamente diezmada por la Primera Guerra, por las invasiones imperialistas, por la guerra civil, y después, bueno, van a tener problemas con la cosecha y demás, pero bueno, todo eso hasta que se estabilice la revolución, en el medio reyertas políticas, que es ahí donde aparecen las figuras de Trotsky, de Stalin, de Bujarin, en fin. Entonces, de lo que se trata en esta etapa es de evitar que la burguesía recupere su poder, el poder que perdió. Y bueno, se establece, como te decía, la propiedad socialista de los medios de producción y la dictadura del proletariado. En torno a esto hay distintas visiones de qué pasó en la Unión Soviética, porque al principio realmente había un gobierno de trabajadores y después se empieza a desarrollarse un proceso que se conoce de burocratización. De alguna manera se produce una separación en cuanto al rol dirigente de los trabajadores y lo que empieza a conocerse como la burocracia dirigente. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? Tenés distintas posturas. Algunos dicen que esto es igual, es cierto, algunos elementos del proceso de burocratización ya estaban presentes en tiempos de Lenin, otros le echan la culpa eh, a Stalin. En fin, cuestión que contrariamente no sé si contrariamente, pero bueno, al comunismo, al menos al concepto o a la idea de comunismo, nunca se llegó. El Estado jamás fue disuelto, pero bueno, pensemos que la Unión Soviética duró 70 años. En tiempos históricos es muy poco. O sea, 70 años es lo que vive una persona en un país. Eh, pero bueno, en el comunismo, una vez consumada la etapa de transición, tenemos la extinción del Estado, porque el Estado como tal, al menos según la teoría de Marx, Engels y Lenin, ya se vuelve innecesario. ¿Cuál es la intención del socialismo y después luego del comunismo? Devolverle a la sociedad todo aquello que la sociedad anterior le ha quitado.
porque, por ejemplo, nuestra única libertad es la de ir a trabajar, volver a casa, y nuestra única participación política sería votar, pero es una participación bastante espuria. Sí, podés organizarte en partidos y demás, pero la mayoría de gente no hace eso. No tiene en sus manos el poder de decisión sobre su propia vida. Y vota a gobernantes que lo más probable es que los traicionen luego determinadas las elecciones, como bueno, está pasando acá con el actual gobierno. Bueno, se pueden poner miles de ejemplos de esto. ¿Qué pasa con el ejército? Bueno, en el Estado burgués es la fuerza especial y organizada de represión del capital contra el trabajo. Volviendo a la cuestión de la dictadura siempre se establece desde los tiempos romanos como un gobierno provisional. Como, bueno, suspendemos el orden de cosas actual, establecemos una junta que dictamine y ordene, y luego restablecemos la cuestión, ¿no? Volvemos a la normalidad, por así decirlo. Si les interesa esta cuestión de la dictadura, hay un texto clásico, perdón, de Carl Schmitt que se llama La dictadura, donde, bueno, es un recorrido desde la dictadura en tiempos del Imperio Romano hasta, eh, creo que no llega hasta la dictadura del proletariado. ¿Qué pasa con el ejército? Bueno, el ejército también cambia. Lo que tenemos ahora es el pueblo en armas. Es el pueblo empoderado que se autodefiende. Hay imágenes, hay fotos de esto, de este proceso eh, del pueblo realmente armado en lo que fue el proceso revolucionario de la Unión Soviética. En fin, se pasa del ejército al propio pueblo en armas que se autodefiende. Ya no sería necesaria una fuerza especial de represión, y bueno, acá esto ya es el comunismo. Obviamente desaparecidas las clases, desaparecen los conflictos estructurales ligados a el antagonismo de clase, ¿no? Después tenemos la burocracia, que es lo que hoy se llama viva voz la casta, ¿no? Esta cuestión de la casta, bueno, es una cuestión netamente de izquierda. Y bueno, se plantea eh, la reducción de las tareas burocráticas del Estado, incluso las cuestiones relacionadas al Parlamento. Eh, el Parlamento es reemplazado por la democracia de los trabajadores, por el gobierno de trabajadores y campesinos. Y bueno, la burocracia empieza a perder cada vez más poder y a reducirse, según esta teoría, no obvio, eh, a meras tareas de control y registro. Pero básicamente los trabajadores empiezan a recuperar todo aquello que habían perdido, o sea, se convierten en un gobierno pleno, en una democracia eh, de trabajadores. Pero bueno, básicamente, y ya para ir cerrando, no, estamos quedando sin tiempo, se pasa en el socialismo de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, al Estado, no Estado, sino a la fase comunista, donde de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esto hace a la producción y distribución, ¿no? De bienes. Ya no se producen mercancías, sino bienes para la satisfacción de necesidades. En fin, básicamente es esta la forma, al menos como la planteó Lenin, de la dictadura del proletariado. Bueno, Eh, de- gracias Javier, mil gracias por todo. Ojalá podamos hacer otro video, a ver si podemos seguir hablando, pero dale, ya nos queda un minuto de grabación y quería cerrar acá. Así que dale, muchas dale. gracias hermanos, espero que les haya gustado. Comenten, pregunten, que quizás podamos hacer otro video con las preguntas nuevas.